Buenos días, me presento, mi nombre es Sergio Eduardo Ocho Sunún, número de carnet 9989-21-1133-4, sección B, sobre el curso de electrónica analógica. Esta es la tarea de puntos extras. Sobre la primera persona que vamos a hablar es de Charles Steven y sobre su biografía. Eh, Leon Charles Stevening nació el 30 de marzo de 1857 en París. Fue un ingeniero en telegrafía francés que extinguió el análisis de la ley de Ohm y los circuitos eléctricos complejos. Su aporte más importante fue el teorema que lleva su nombre. Él nació en Francia. Thevenin se graduó en la Escuela Politécnica en París en 1876. En 1878 se unió al Cuerpo de Ingenieros de Telégrafo, nombrado maestro inspector del École Supérieure de Télégraphie en 1888, donde se interesó cada vez más en los problemas de medición eléctrica de circuitos como resultado del estudio de la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Desarrolló su famoso teorema, el teorema de Thevenin. Fue un talentoso violinista. Otro de sus pasatiempos favoritos fue la pesca. Permaneció soltero, pero compartió su casa con una prima viuda de su madre y sus dos hijos, los cuales después adoptó. Sus pasatiempos fue el violín y la pesca. Su teoría fue aceptada mundialmente en 1926. En su fallecimiento dejó una petición formal diciendo que nadie lo acompañara al cementerio excepto por su familia y que nada fuera puesto en su ataúd más que una rosa de su jardín. Él falleció el 21 de septiembre de 1926 a los 69 años. El teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin quiere decir que cualquier circuito que sea complejo se va a sustituir por un circuito más sencillo, que solo va a tener una fuente y una resistencia. La clave es determinar la resistencia equivalente vista de dos puntos específicos del circuito, junto con el voltaje equivalente entre esos mismos puntos. Una vez encontrado el circuito de Thevenin, se puede utilizar para analizar el comportamiento del circuito original, simplificando el proceso de análisis. Ahí podemos ver el teorema de Thevenin, que es el punto A, punto B, las resistencias y la fuente de voltaje. Sobre la segunda persona que vamos a hablar es de Lowry Norton. Él nació el 28 de julio de 1898 en Maine, Estados Unidos. Fue un ingeniero y científico empleado de los laboratorios Bell. Es conocido principalmente por enunciar el teorema de Norton, que lleva su nombre. Sirvió como operador de radio en la Marina de Estados Unidos en 1917 y 1919. Asistió a la Universidad de Maine durante un año antes y un año después de un servicio durante la guerra y luego fue trasladado en el MIT. Se retiró en 1961 y falleció el 28 de enero de 1983 en la King James Nursing Home en Chatham, Nueva Jersey. Norton es conocido por el llamado teorema de Norton. Es un circuito equivalente así formulado en todo un circuito lineal que contenga generadores y resistencias que cumplan determinadas especificaciones. Puede representarse por una combinación de un generador de corriente de una intensidad equivalente en paralelo como una resistencia equivalente. Sin embargo, Norton nunca publicó esta aportación y solo mencionó el circuito equivalente en un memorando técnico titulado El diseño de redes finitas para una característica de frecuencia uniforme. El teorema de Norton. El teorema de Norton es muy parecido al teorema de Thevenin, un circuito más complejo que se le va a sustituir por un circuito más sencillo, pero la diferencia del teorema de Thevenin es que de ser una fuente de tensión es una fuente de corriente. Otra diferencia del teorema de Thevenin es que en lugar de representar un circuito como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, el teorema de Norton lo representa como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí podemos ver un ejemplo sobre el teorema de Norton. La tercera persona que vamos a hablar es de Gustav Kirchhoff. Gustav Kirchhoff nació el 12 de marzo de 1824 en Prusia Oriental. Fue un físico que anunció dos leyes básicas, constituyendo la relación entre corrientes y tensiones en una red eléctrica, los cuales, junto a la ley de Ohm,
forman parte de la base de los cálculos de los circuitos. Gustav Kirchhoff descubrió los espectroscopios. Los espectroscopios son instrumentos destinados al análisis de luz. Con este análisis se puede obtener información sobre un gran número de fenómenos físicos o propiedades de los cuerpos, por lo que en la actualidad se emplea en una gran diversidad de áreas que incluye desde la investigación teórica en química o física cuántica hasta la industria química, la medicina. Vamos a ver sobre un ejemplo qué es el espectroscopio. Gustav también con el espectroscopio descubrió dos elementos, que fue el cesio y el rubidio. Kirchhoff en 1845, siendo todavía estudiante, Kirchhoff publicó un estudio sobre el flujo de la electricidad en un plato circular, que fue su futura tesis doctoral. De igual manera, en esa misma fórmula anunció las leyes de Kirchhoff, leyes aplicables en el cálculo de tensiones mayas y circuitos. Dadas a estas grandes hazañas, Kirchhoff se ganó una beca en París, pero dando a las guerras de Europa y franco-prusianas, se desanimó y estas mismas fue que ya no pudo asistir a esa universidad en París. Aquí podemos ver un ejemplo sobre la ley de Kirchhoff. Mientras tanto, en su vida amorosa, en 1857, Kirchhoff se casó con Clara Richelieu, primera esposa, tuvo tres hijos y dos hijas, que crió sola al morir. Clara en 1869, labor que se le dificultó con una discapacidad que le obligó a pasar gran parte de su vida en muletas y en silla de ruedas. Gustav Kirchhoff murió en Berlín el 17 de octubre de 1887 a los 63 años. Las dos leyes de electricidad de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, también llamada la ley de los nudos o nodos. La suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Todas las corrientes entrantes y salientes en un nodo suman cero. Segunda ley de Kirchhoff, también llamada la ley de Mayas. La suma de caídas de tensión en un tramo que está entre dos nodos es igual a la suma de caídas de tensión de cualquier otro tramo que se establece entre dichos nodos. Aquí podemos ver un ejemplo de las dos leyes de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. George Ohm nació en Alemania en 1789, Múnich. Fue un físico alemán. Descubrió la ley de electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. Aquí vamos a ver una imagen sobre George Ohm, dedicado desde el principio de los... A saber, George fue un hijo de herrero, alterno en los años de la adolescencia. Él trabajó con los estudios en los que demostró preferencia por los de carácter científico. En 1803 empezó a asistir a la Universidad de Irlande, donde hizo rápidos progresos. Primero enseñó como maestro de Beveridge, pero en 1817 fue nombrado profesor de matemáticas y físico en el Instituto de Colonia. Dedicado desde el principio a los estudios de Galvani, electricidad, en 1827 publicó aspectos más detallados de la ley del artículo de Dale-Kalb-Schmidt de matemáticas, que es un libro que él publicó en 1827, que podemos ver un ejemplo sobre una imagen sobre su libro. Recibió acogida tan fría que le impulsa a presentar la renuncia a su cargo en el colegio jesuita. Finalmente, en 1833 aceptó una plaza en la Escuela Politécnica de Nuremberg. Posteriormente, su labor comenzó a ser justamente valorada. En 1844 resaltó la importancia de sus instituciones y el año siguiente aún recibió la medalla de Copley en el Royal Society Londres. Vamos a ver cómo era el Royal Society Londres en ese tiempo. En 1846 la conferencia de la Cátedra de Física en Múnich, donde también fue asesor de la Administración de Telégrafos. En honor a su labor, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre Ohmio. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia. Es un circuito eléctrico. Y podemos ver la ley de Ohm, que está aquí es corriente, voltaje
resistencia. Aquí está cómo se compone y cómo se simplifica la ecuación, ¿va? Depende cómo, qué es lo que queramos sacar. La segunda persona, la quinta persona que vamos a hablar es de James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831. Fue un físico y matemático escocés conocido principalmente por su formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó la teoría previamente desarrollada de electricidad, magnetismo y óptica. Su ecuación de Maxwell estableció que los campos eléctricos y magnéticos viajan a través del espacio en formas de ondas. Maxwell nació el 13 de junio de 1900 en Burgo, Escocia. Fue un niño prodigio mostrando curiosidad insaciable y una capacidad excepcional para resolver problemas matemáticos. Desde joven su educación fue una de las mejores en la Universidad de Edimburgo, donde ingresó a los 16 años. Entre 1861 y 1800, Maxwell publicó una serie de artículos en los que describía sus cuatro ecuaciones diferenciales parciales que ahora llevan su nombre. Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y se modifican entre sí y por las cargas y corrientes. Su teoría predijo la existencia de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan a la velocidad de la luz, sugiriendo que la luz misma es una onda electromagnética. Aquí podemos ver un ejemplo de sus fórmulas, fueron cuatro. Maxwell falleció el 5 de noviembre de 1879 a la edad de 48 años debido a su cáncer abdominal. Su legado perdura a través de sus contribuciones fundamentales, la física y la matemática. La ecuación de Maxwell son consideradas uno de los logros más grandes de la historia de la ciencia, sentándose en las bases para muchos avances tecnológicos modernos, incluyendo la radio, la televisión y la telefonía móvil. La influencia de Maxwell se extiende más allá de sus descubrimientos específicos. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para ver las conexiones entre diferentes campos científicos han inspirado generaciones de científicos. Aquí podemos ver dónde está la tumba de Maxwell y el año que murió. Y el último científico es Michael Faraday. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791, un científico británico que estudió el electromagnetismo y la electromecánica, la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética y el diamagnetismo y la electrolisis. A pesar de la escasez de educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, mediante su estudio de campo magnético alrededor de un conductor por lo que circula corriente continua, fijo las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. Faraday realizó numerosos experimentos, descubrimientos fundamentales en el campo de la química y física. Sus descubrimientos fue en 1861. Faraday descubrió la inducción electromagnética, que es el principio fundamental de los transformadores y generadores eléctricos. Aquí podemos ver cuál es la inducción electromagnética, la ley de electrolisis. Faraday también descubrió la ley de la electrolisis, ele- que describe la relación entre la cantidad de sustancias que se descomponen en un electrolitro y la cantidad de electricidad que pasa a través de él. Estos principios son cruciales en la electroquímica y tienen aplicaciones importantes en la industria de la química. Diamagnetismo y campos eléctricos. Faraday descubrió el fenómeno de digmatismo. Es una propiedad de todos los materiales que le hace ser repelidos por un campo magnético. Además, investigó los efectos de campos eléctricos y magnéticos en los átomos y moléculas, sentando las bases para el desarrollo de la teoría de electromagnética. Michael Faraday falleció el 25 de agosto de 1867 en Hampton Court, Londres. Su legado perdura a través de sus innumerables contribuciones a la ciencia y la tecnología. Faraday es considerado uno de los experimentadores más destacados de la historia de la ciencia y sus descubrimientos en electricidad, magnetismo han tenido un impacto verdadero en la física y la ingeniería y en la industria. Podemos ver su tumba, otro ejemplo de sus descubrimientos que fue el magnetismo y campos eléctricos. Y bueno, aquí termina mi presentación. Gracias.